ellos entre tantas palabras que hay. Entreverada, decir bien, decir mal. Entre tanta gente entrelazada en el hoy. Entretenida, decir bien, decir mal. Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos. Corrección, entre dichos. Muy, pero muy buenas noches, tardes, ¿cómo era? Al final, porque no me quedó claro. El que quieras elegir. El que yo quiera. Sí. Bueno, bienvenidos a Entre Dichos, el programa de radio oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Damián Santilli y me acompañan Valeria Cardoso y Virginia Rubiolo. ¿Cómo andan, chicas? Hola. Todo muy bien. ¿Usted? Yo muy bien. Digo hola y listo. Es más fácil, porque antes que buenos días, buenas tardes, cambian tanto, la verdad. Ay, sí. Bueno. Yo, sí, todo bien. Pero ¿Vos? hay que indicarle a la gente que uno está haciendo el programa de noche. Son las 7, chicos. Son las 7 de la tarde. 7:04:39. Como podrán ver, estoy muy traumado con el tema del horario. No, así que Era la hora transición esta en tu vida, aparentemente. Claro. Como que no sé si es día, noche, tarde. transición de que no sé El qué día. es. ¿Qué fue lo que te Ah. pasó a las 7:04:54 en otra vida? A nadie le importa, bueno, así que sigamos. Como Sigamos. siempre digo, a nadie le importa. Bueno. Vale, si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden escribirnos arroba. Nos Ya pueden empezamos bien. escribirnos a arroba, después Pueden escribirnos a través de Twitter, @entredichosok, o pueden escribirnos un correo electrónico, entredichos@traductores.org.ar, o pueden visitar nuestra página de Facebook y ponerle me gusta, que tenemos un montón de seguidores, www.facebook.com/entredichosok, o pueden llamarnos. Pueden llamarnos por teléfono al 4899-1647. 011 para el interior. Bueno, si se quieren comunicar con la Comisión de Español, lo pueden hacer a espanol@traductores.org.ar o seguirnos en la página de Facebook, que es facebook.com/Comisión de Español. Tenemos al día de hoy 2.934 seguidores. Muy bien. Llegamos a los 3.000 Vamos a seguro. vamos a llegar. me Vamos a preocupa hacer que la una- página de Entre Dichos llegue a los 1000. Eso estaría bueno. ¿Cuántos tenemos? 828. 828. Ay, Capicúa, que me encantan los números Capicúa. Ok, bueno. A mí me encanta tu Facebook.com. pañuelo y tu color de uñas, pero bueno, a nadie le importa. Todas cosas pero que a bueno. nadie le Exactamente. importan. El verde es el color complementario del rojo. Hashtag a ¿sabías? nadie le importa. El verde es complementario del rojo. Hashtag Qué a adivino. nadie le Pero importa. aprendés algo nuevo también. Porque pero a nadie no le importa. estás manejando los colores. ¿Eh? No estás manejando Bueno, los Dami, si colores. se quieren comunicar con el colegio, Ya saben que Entre Dichos es el programa de radio del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Nos pueden visitar en traductores.org.ar o si no en facebook.com/ctpcba. Que no me fijé si ya llegamos a los 10.000 ahí. Es como una cosa de Seguro locos. que sí. No, todavía no. No, porque tendríamos que hacer algún festejo cuando lleguemos. A ver, festejemos. Nos ¿cuánto? gusta festejar. Nos gusta festejar, Si no sí. llegamos a los 10.000 Sí, también ya llegamos, mirá festejemos. vos. ¿Viste? Se me pasó, ¿Cuánto? se me pasó totalmente. Festejamos ahora. ¿Pero cuántos son? 10.120. Pero Ah. sacá los 120, pediles que de nos nuevo. está llegando a 11.000. Es el feliz no cumpleaños, festejemos. Claro. Es lo mismo. Bueno. No la mires así, Damián Santilli. En el programa del día de la fecha nos va a acompañar Jorge Milazzo, ¿vale? Bueno, Jorge Milazzo es un gran intérprete y gran traductor con más de 20 años de experiencia. Él es miembro además de ADICA y de AIC, y hoy nos va a estar deleitando con el mundo de la interpretación, ¿sí? Que hace mucho que teníamos ganas de dedicarle un programa para todos aquellos intérpretes que están del otro lado escuchándonos, y vamos a hablar de todo, cómo capacitarse, ¿de qué se todo? de todo, Wow. qué se necesita, cuáles son las asociaciones, además del Colegio de Traductores, que bueno, obviamente... Yo le iba a preguntar sí. a Jorge, cuando mis alumnos me dicen, yo entré a estudiar esta carrera porque me gusta el inglés y quiero seguir interpretación porque me gusta hablar en inglés. A la mierda, ok. Bueno, Perdón. está bien. Es un buen Quiero empezar, saber ¿no? Porque si no te gusta hablar... Ah, ¿Cómo llegué tarde. encarar a los alumnos
Si no te En gusta primer año- hablar... No vale el cachetazo de entrada. No, primer día de clase, primer año. bueno. La varita, ¿viste? La Hay que- varita, hay los que- dedos. Hay que motivarlos, no desmotivarlos. ¿Y vos qué le decís, Santilli, cuando te dicen me gusta el inglés? No, bueno, a ver, convengamos que me gusta el inglés es como Está bien. un estándar Sí, de... menos mal, ¿no? Bueno, sí, pero me gusta... Respondemos, Claro, menos sí. mal. Si te gusta hablar también está bien, ¿no? O sea, en esta profesión es muy raro que entren a la carrera y dicen, no, lo que pasa es que conozco que la interpretación pericial es algo que se revisa claro, y lógico, eso sí, me gusta no. mucho. No, Y bueno, a lamentablemente- pesar de que está el inglés, igual lo quiero estudiar, ¿no? Claro, no, No, o sea, claro, nadie digamos, nunca o sea, dijo. no quieren ser profesores, pero les gusta el inglés, entonces, bueno, una cosa o la otra. Pero alguien y te el habla... traductor escribe Sí. y el intérprete habla. Habla. O sea, eso es lo que tienen, La digamos, palabra claro, hablada, sí. los chicos de antemano. Y entonces, como les gusta hablar, quieren ser intérpretes. Pero alguno te dijo, yo quiero ser intérprete. Manejan la presión, ¿saben que van a tener que manejar Claro. presión, por ejemplo? Bueno, eso sí se los digo. Ah, está bien, Lo que muy pasa es bien. que donde doy clases yo, en la UMSA, ahí los primeros años son en conjunto, ¿no? Claro, Entonces, sí. Ah, y después claro, después se tenés que separan. elegir Claro. por una cosa o por la otra. Bien. Entonces, Bueno, quizás la gran cambian de mayoría, parecer. cuando ¿No? empiezan a tener que rendir los primeros exámenes orales y demás. Pero bueno, estoy ahora después en, lo charlamos con Jorge. Con Jorge. Yo igual, esto no lo voy a charlar con Jorge porque no creo que le interese. A ver, contanos. Pero lo quiero compartir con ustedes. Por favor. Compartilo. Estoy en un Perdóname, momento- ¿estás triste porque se terminaron las Olimpiadas? ¿Por qué me arruinás mi momento? Iba a decir que estoy con un vacío existencial. Es que ya no es lo mismo. Existencial. Ya no es lo mismo. ¿Entendés que el lunes prendí la... O sea, ayer. O sea, la televisión ya es un ¿Por mueble qué más. me interrumpen los dos todo el tiempo? Perdón. Gracias. Prendí la tele ayer, 9 de la mañana, ¿no? Dije, porque yo la prendí a todas, ¿no? Y ya estaba alguien hablándome de qué fue el día anterior, las perlitas del día anterior, qué récord se había batido. Ya estaba alguien remando. No, nada. ¿Cómo remaba? Me gusta, así se llega a un juego olímpico, te das cuenta. Así se Si llega a Tokio. si arranco ahora, sí. A Tokio, sí, pero sin escalas, mira. ¿Estaba remando o bailando mayonesa? No me Ok, quedó muy mayonesa, claro. llamen por favor. Bueno, así que estoy con un vacío existencial. No, ¿Qué pero lo peor hago? de todo es que ¿Qué hago? encima aprendés los canales de deporte y hablan de fútbol ahora nada más. Ay, O sea, cómo me otra vez, aburre el insoportable. fútbol. Bueno. Quiero ver un partido de vóley. Bueno, quiero ver- hablando de eso, no sé Digan si se que está acuerdan. Netflix y tengo Friends desde la temporada 1. Muy bien, gracias. Esto va para nuestro productor que se queja de que siempre miro Friends. No, o sea, no, es lo mejor que hay. Es lo mejor que Sí. hay. Y Con todo lo que hay para mirar, ¿para qué va a mirar algo Bueno, que pero ya en mi viste 80 momento veces? de No lo vi 80 veces, lo vi 100, desasosiego. 200. Mi momento de desasosiego. Exacto, ¿qué ¿De, haces? de quién? Desasosiego. Bueno, pero sobre los Juegos Olímpicos, Sí. justamente, ¿se acuerdan que en Sí. la apertura Sí. el presentador Se mandó cualquiera. que La dijo selfie. que había muchas selfies? Cualquiera hablaba del egoísmo. De eso sí y podemos que hablar con Jorge. Exacto, Sí. exacto. El intérprete. No era intérprete, No era era intérprete, el presentador el del supuesto canal, no sé, el Sí. Pará, no sé si vieron el video de otro presentador. En No, yo lo algún que le lugar quiero de- preguntar es cuando los periodistas deportivos se hacen los ¿Mandan fruta? intérpretes. Ah, mamá. Ah, Claro. ¿Qué? qué difícil. ¿Qué siente, no? Difícil momento. Sí, o los intenso. periodistas de espectáculos, ¿viste? También, en la entrega de premios, a veces Ah, también sí, se sí, hacen sí, los- en los Oscars y eso. en los Oscars, sí. Los Albertos. Ibas a decir algo, No, no importa, Virginia. ya perdí importancia. Sí, ya no No, importa. sí, ya no importa, bueno. Está bien. Vamos a ir a escuchar un poquito de música y volvemos con Jorge en el próximo bloque. El Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires es un consejo que nuclea 8.500 profesionales inscriptos en más de 30 idiomas. Al igual que otras profesiones liberales, los traductores públicos son graduados universitarios. Ahora ya lo sabe. Si busca servicios de traducción o necesita una traducción pública, visite www.traductores.org.ar, la página del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes. Entredichos. Ah, no. Bueno. Virginia, por favor, comportate. Es la venganza porque me interrumpen. Bueno, escuchábamos a María Joao con Longue Yamina y vamos a charlar ahora con Jorge Milazo, que está ya acompañándonos en la mesa. Hola Jorge, muy buenas Hola, noches. ¿cómo están? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Buenas noches o buenas tardes, Jorge? Porque esa es una duda existencial que tenemos en este Hola. programa.
Hola. Gracias. ¿Qué tal? Hola, Es más ¿cómo fácil. eso? Es más Listo. fácil. Pero no se juegan. Por favor, en Twitter nos pueden escribir a @entredichosok. Buenas noches, buenas tardes. Claro, ¿qué van a decir? ¿Qué dicen a esta hora? A las 7 de la tarde, 15 ¿Qué minutos. tal? ¿Cómo 51. andan? Claro. Aparte acá no hay sol, no se ve el nube, no Nada, se ve el uno cielo. es lo mismo hacerlo a las 4 de la mañana que hacerlo a las 12. Yo me baso en si es de noche o no, afuera. O sea, vos qué, cuando no hay sol y ya es de noche, decís buenas tardes igual. Yo creo que oficialmente las 8 de la noche. Es la división. Sí. A las 8. Así que nosotros estamos. Bueno, no terminando. importa. Jorge, nos contabas en el corte, y vamos a arrancar con esto, que no es la primera vez que entras a un estudio de radio. No, entré hace varios años, 6, 7, en un programa con Pergolini. Palapa. ¿Por qué? Estaba, ¿Fan de traba- Pergolini? estaba No. trabajando. Bueno, no fue que Tiene entré una porque banda era de fan. rock, No, sí. tampoco, rock cero. Tango tampoco. Estaba trabajando con Jacques Villeneuve, el ex campeón de Fórmula 1. Ajá. Y de pronto bajamos del auto, yo le estaba haciendo el acompañamiento como intérprete. Y me metieron en el estudio de radio. Bien. Así que terminé trabajando. Y nadie te dijo, ¿estabas presentable por lo menos? Estaba presentable. Era radio, no me Era veían radio, como sí, acá. tal Así que- es todo a lo radio. mejor no estaba había despeinado. cámara. Claro. Así que no, la imagen no importó en ese entonces. Bien. ¿Cómo, bueno, contanos, ¿por dónde empezar, no? Con el mundo de la interpretación. Contanos un poquito primero sobre vos, ¿sí? Algo dijimos, pero contanos en específico, ¿sí? Uy, qué difícil. En realidad primero me formé como traductor. Traductor literario y técnico científico. Un par de años después hice traductorado público. Y años más tarde hice lo que era una asignatura pendiente para mí, que era la interpretación. Bien. Así que bueno. ¿Ya sabías que querías ser intérprete? Siempre había querido, pero estudiando en el Lenguas Vivas, que fue mi alma mater, hice primero el traductorado, después ahí había interpretación, pero finalmente no se abrió el curso. Y la inercia me llevó un poco a hacer el traductorado público para completar la traducción, hasta que decidí meterme en la interpretación también, que es lo que quería. Bien. ¿Te puedo preguntar dónde te formaste? Me formé como intérprete, no me formé en una universidad, así que era un chivo. En un lugar privado. Bien. En un lugar privado. Bien. En realidad, por cuestiones éticas, no puedo No, jamás. mencionar, Lógico. Bien. porque hay varios lugares en el mercado. ¿En ese momento estaban ya las opciones universitarias? ¿O no? Existían las opciones universitarias, si no me equivoco, la Universidad del Salvador Sí. y la Universidad del Museo Social en aquel entonces. Sí, que son las que siguen estando hoy en día. Que son básicamente las que siguen ofreciendo. Sí. Exactamente. Mucha diferencia, no, sin entrar en... En detalles de quién, ¿no? No, porque muchos de los que estudian en traductorado, como te pasó a vos y demás, saben bastante bien que, bueno, después generalmente no van a hacer otra carrera, sino que, digamos, bueno, ya se recibieron. Generalmente suelen llegar a esas casas de estudio que no ofrecen el título de grado, pero que tienen como muchísimo más éxito y mejor nombre en algunos casos que las propias carreras, ¿no? Pero que hay una gran diferencia entre una formación y la otra en general. ¿O qué recomendás, por ejemplo, para alguien que recién está empezando? Para alguien que recién empieza... En interpretación, o En sea, que ya interpretación. tenga, por ejemplo, o título de traductor científico técnico literario, o, bueno, un buen nivel dentro del mundo de las lenguas. Una de las cosas que pasa en realidad es que si uno tiene un título terciario, en Lenguas Vivas, por ejemplo, y quiere ir a la universidad, hay muchísimas barreras, es Claro. prácticamente Es imposible. imposible. Claro, Entonces, claro. un atajo es formarse en los institutos privados Claro. desde el punto de vista administrativo. Si necesitan un título de grado, y no queda otra más que la universidad. Una de las ventajas que tienen los institutos privados es que están absolutamente enfocados en la interpretación como verdadera salida laboral. Claro. Porque son cursos dictados por intérpretes en ejercicio y se enfocan en la interpretación puramente. Claro, pero hay que llegar con buen nivel. Es indispensable, Sí. nivel excelente en tu propia lengua también, que muchas veces uno se olvida. Uno piensa Sí. que nací hablando español, entonces manejo el español de taquito. Lo doy por sentado. Lo doy por sentado. Cuando uno traduce se da cuenta de que no es así, cuando uno interpreta también. Claro. Así que un manejo de ambos idiomas es absolutamente indispensable, entre otros factores. Y se nota enseguida quién maneja bien el idioma madre, que es el que menos atención le prestamos en general, en especial en las carreras de grado, a quien que sí se formó un poco más en español, etcétera. Se nota, pero enseguida. Pues sí, por el manejo que tiene de cómo resolver, Exacto. cómo completar las oraciones, cómo encontrar sinónimos, cómo llenar los huecos, cómo Eso no es lo usar más. tantas Contanos de los muletillas. huecos, Claro. de la tortura de cómo eliminar Uy, yo creo que el no lo hago, creo, no lo sé, no me escucho tanto, pero cuando doy clases
Bueno, vos me tuviste de profe, así que saco el garrote cuando escucho el No, No, en realidad hay que morderse la lengua en todo caso. Totalmente, sí. Es todo un entrenamiento y no es fácil. No es fácil. ¿Entrenamiento para morderse la lengua o para...? Qué dolor. Para evitar que te pegue el profesor. No, ¿Qué otros desafíos enfrenta un intérprete cuando ya está en la cabina solo con Cuando su está alma? en la cabina solo con su alma y el su compañero. compañero. Con el celular Y el apagado. Eso ya lo compañero, el aprendimos. celular apagado. Sí. Hay una miríada de desafíos en realidad. Desde los técnicos, que funcionen los micrófonos, que no se corte ningún cable, que no haya interferencia. El orador, que tenga un acento Entendible. entendible, o sea, sobre todo con el inglés, que es una lengua franca. Sí. Entonces podemos tener un extranjero hablando inglés o balbuceándolo a veces, Claro. lamentablemente. Sí. Alguien que está obligado a hablar en inglés, por más que no lo conozca, o que a veces tenga que leer una presentación por fonética. A eso se le suma la densidad terminológica que puede tener el discurso. Sí. Hablando El de- ruido, a lo mejor una manifestación fuera del hotel con los bombos. En Argentina es muy común, ¿no? Eso. En algunos lados pasa a veces. Ese es un tema interesante, ¿no? El tema del trato con los oradores. ¿Qué experiencias has tenido en cuanto a la cuestión de si te presentan antes el material, si podés charlar con ellos? Por ejemplo, en congresos, obviamente, generalmente, después vamos a charlar sobre los oradores famosos, como hablabas recién, pero digo, el ponente común en un congreso, ¿qué onda? Hay de todo. Hay veces el material te lo pueden mandar un par de semanas antes. No en la mayoría de los casos. Hay gente muy ordenada. Sí, Hay si gente son ordenada. de Reino Unido, en general son muy ordenados. Sí. Muy ordenados. Pero a Correcto. veces te puede caer muchas presentaciones la noche anterior, con lo cual... Y no voy a pasar la noche sin dormir para leer todas las presentaciones. No. A veces las presentaciones no llegan nunca, o llegan y después las cambian, el orador no vino, cambian el ¿Está establecido tema. que vos lo pidas o que la organización lo pida siempre? Sistemáticamente, un intérprete profesional tiene que Sí, siempre se pedirlo pide, sí. insistentemente. Pero bueno, O sea del que otro eso lado es a una- veces no abren la puerta, digamos, no contestan la llamada. No, muchas veces pasa por un tema de confidencialidad, ¿no? Ese que es no otro quieren tema. mandar Sí. nada, Exactamente. ni nada para Porque que no quede tienen en ningún miedo lugar. De lo que Sí. se pueda divulgar. Sí, Claro. sí, sí, sí. Entonces no queda más que prepararse solos Y que Dios te ayude. y que Dios te ayude. Es así. ¿Y cómo es la preparación del intérprete? En realidad, antes de... Porque es una cosa que siempre, a mí, como no soy Da intérprete de curiosidad. civil, me genera duda, es saber, digamos, más allá de las horas puntuales que vos estás, si tenés que prepararte para un congreso específico, ¿cuánto tiempo se invierte? Y si, digamos, tenés la posibilidad de decir, solo voy a este tipo de temas, como Bueno, parece en pasa realidad, mucho en la traducción. un profesional debería hacer eso, Bien. seriamente. No aceptar trabajos para los cuales no está preparado. Sí. O sea que la Psicológicamente especialización- también puede entrar esto, ¿no? Sí, claro. Quizás Sí, yo sí. no puedo estar lidiando con ciertos casos de violación Sí, de menores. Sí. Sí, sí. Sí, sí, eso te afecta. ¿Y cuánto tiempo necesitas prepararte? El tiempo es directamente proporcional a tu ignorancia del tema. Totalmente. Digamos. Es así. Claro. Pero una cosa que tenés que tener como bagaje, más allá de los conocimientos de los ambos idiomas, es la cultura general. Cuanto más cultura general tengas, mejor intérprete vas a ser, porque vas a poder resolver montones de temas Claro. recurriendo a lo que tenés almacenado acá en el disco rígido. Por eso, la edad ayuda. Claro. Y siempre Sí. te preguntan eso que vos decís, gracias a Dios que lo leí Y a en veces- esta semana, y uno tiene que Exacto. estar empapado de la actualidad de una manera increíble. De la actualidad y de la cultura. De la cultura, totalmente. O sea, vos pero hablabas- ¿qué es este edificio de acá? Y sí. ¿Y qué sé yo qué es? O saliste de un acompañamiento en un asado y te le empiezan a mostrar los árboles. Ay, sí, El totalmente. liquidámbar, y vos dijiste, no, yo me preparé para hablar de la soja, nada más. Pero bueno, Claro. en fin. Totalmente, sí, totalmente. Bueno, entonces, el tema de la especialización, vos decís que lo conveniente sería como cuando uno encara una traducción. Es decir, si yo soy especialista, suponete, no sé, en informática o en ingeniería, nada más, dos áreas que me llevo muy bien. Para la interpretación es más o menos lo mismo. Es decir, yo puedo aceptar, por ejemplo, si me gusta la medicina, solo congresos de A medicina. ver, hay un punto de inicio también en lo que es la especialización. Sí, como- En algún como momento la vas a traducción. empezar. Claro. A ver, pero si no sabes nada, no vas a, o no deberías aceptar un congreso de oftalmología del lunes al martes. Claro. Pero si tenés tiempo de preparación, podría llegar a ser, aunque no es un tema que no sea afín. Podrías y Depende de la idealmente profesionalidad. tendrías que estar en todo caso en la cabina con alguien que realmente es un Un senior, experto claro. Ajá. y que te pueda tirar todos los salvavidas posibles. Ok. Es cierto que en algún momento uno empieza
idealmente uno tiene que empezar en una situación cuidada, a lo mejor en un congreso de menor perfil, con un profesional que te pueda ayudar mucho, con charlas más fáciles. Tal vez con una consecutiva, en donde la persona está como más abierta. Sí, en una consecutiva donde el ambiente dé, porque también es peligrosísima. Sí, yo he estado en consecutivas donde al intérprete le empezaron a gritar. Yo estaba escuchando al intérprete. Simplemente le empezaron a gritar diciendo, no dijo eso el orador. Y el orador sí había querido decir eso, no con las mismas palabras. Pero bueno. Justo hoy, antes de entrar, me decías, hablando los dos, me decías, no, lo que pasa es que hay muchos que no hacen consecutivas, y es una realidad. ¿Y por qué es esto? Por la exposición al público. Exposición muchos directa. no lo soportan, ¿no? ¿Les parece que expliquemos lo que es la consecutiva? Sí, por supuesto. Porque hay alguien que no obvio, sabe, lógico. quizás. Sí. Por supuesto. Gracias, Vir. De nada. Hay dos modalidades generales de interpretación que son consecutiva y simultánea. Si la simultánea es la que es prácticamente en tiempo real, con un desfase de 1 segundo, 2 segundos, 3, digamos. Es esa cuando volvés a tu casa y decís, quiero acostarme. Claro. Con la otra también. Sí, con la otra también. La consecutiva básicamente es el ping-pong. El orador habla 15 segundos, 30, 1 minuto, 2 minutos, 3, 5, 10 minutos. Exagerando, ¿no? Y después interviene el intérprete. ¿no? Que se cuelga hablando. Hubo un caso muy famoso, sí, de un intérprete que terminó desmayando. Después, de no sé cuánto había hablado. Entonces es ping-pong. Digamos, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Modalidades generales. Cada una con sus ventajas y desventajas. La consecutiva hace que la presentación dure el doble. Lógico. Claro. Sí. Por ejemplo. Sí, y a muchos clientes les molesta de alguna forma eso de tener a alguien en el medio. ¿Y por qué eso generalmente es por una cuestión económica de instalación de las cabinas o simplemente por una cuestión de tiempo que a veces se necesita resolver enseguida? Y a veces es una cuestión económica, no quieren pagar cabinas y todo el equipamiento técnico, entonces usan consecutiva, pero se terminan dando cuenta de que si el evento es largo, la consecutiva te lo hace eterno. Puede ser aburrida la consecutiva si tenés mucha gente que entiende ambos idiomas y está escuchando todo 2 veces. Claro. Entonces... Uno debería aconsejar, ¿verdad? Sobre cuál deberíamos usar. Uno debería aconsejar sobre cuál deberíamos usar, dónde poner la cabina o dónde no poner la cabina. Hace poco me pasó que querían poner la cabina en el 3er piso, bajar el cableado y el evento era en planta baja. Genial. Claro, por ejemplo. Práctico. Practiquísimo, practiquísimo. Por más que te pongan pantalla dentro de la cabina, uno tiene que ver qué pasa en la realidad, no solo la presentación. Claro. Así que uno debería aconsejar sobre muchas cosas. Y contanos, hablas de la cabina. ¿Qué es ese equipamiento que uno necesita? La cabina es como nosotros la llamamos la gran pecera, es como este estudio, más chico, mucho más chico, donde hay una mesa, está todo estandarizado. Si les interesa pueden visitar la página de AIC, que es la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, y tienen muchísima información. Dentro de la cabina, que tiene que tener ventanas al frente, a los costados, una mesa a una altura lógica, o demasiado alta. Claro. Las ventanas son para poder ver qué sucede en el exterior. Y hay consolas, las consolas de interpretación, que tienen un micrófono parecido a con controles de volumen, encendido, apagado, e incluso un botón como una pausa para poder toser. Claro. Sí, si uno necesita para apretarlo y decir, ¿qué dijo? Preguntándole al compañero, o buscame tal palabra. Muy bien. ¿Sí? Recursos tecnológicos, digamos, todavía no se ha implementado nada para trabajar dentro de la cabina. En realidad usamos las computadoras sobre todo para buscar vocabulario. ¿Vos decís interpretación automática? No. Me refiero a, digamos, específicamente cómo ayuda la tecnología. O sea, simplemente por ahora es la compu para usar buscar Google algo en el momento. Sí, en realidad se están haciendo estudios sobre lo que tiene que ver con interpretación remota, videoconferencia, porque son factores de estrés. Claro. Muy alto. Sí, muy grande. Lo hace mucho más difícil. Bueno, lo vieron en el colegio, en la conferencia, justo yo estoy interpretando el sábado, en la que fue por videoconferencia. ¿La de cuál de todas? La del diccionario Blacks. ¿Vieron la? Ahora lo charlamos en el corte. Bueno. Está con ayuda todavía. Dios mío, sí. A Brian Garner, sí. Fue duro. Fue durísimo. Fue muy duro. Bueno, ahí lo demuestra. Claro. Sí, la tecnología está, pero algunos aspectos todavía... Y se está estudiando todo este tema.
Bien, vamos a ir a un pequeño cortecito y seguimos charlando en el próximo bloque. Entredichos. Estamos de regreso con Entredichos. Jorge, vamos a hablar sobre la posibilidad de entrar o no entrar en este mercado, porque una de las cosas que yo suelo escuchar muchísimo con los que se recibieron y que están intentando entrar es que es muy difícil entrar, que el mercado está muy cerrado. ¿Cuánto hay de cierto en esto y qué podemos decirles para los que están estudiando la carrera? En realidad, el problema es que es una realidad o una profesión muy diferente a la del traductor. En realidad, uno está acostumbrado que se recibe de traductor, tiene título, matrícula y uno traduce. Claro. Pero uno no piensa... Pensemos en el médico. Salís de la facultad, tenés el título... No haces nada. Y no haces nada. No. Tenés que hacer la residencia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Te recibiste como intérprete, supongamos, en la facultad con el título y estás preparado para empezar tu formación, en realidad. No te puedes meter en una cabina con un cliente real en una conferencia real. Son horas de vuelo. Le falta horas de vuelo a esa persona. En realidad lo que necesita es la práctica. Ese es el problema. Sí. Y entonces, ¿Y cómo con esa práctica, ¿se puede llegar al mercado? Sí, el problema es cómo conseguir esa práctica. Claro, exacto. Entiendo ¿Cómo? por tu pregunta. Y sí, por supuesto. En realidad, ahí es donde desempeñan un papel los institutos privados de formación. Claro. Que en realidad, como no son universidades, tienen a lo mejor un desgranamiento mayor de matrícula, pero que el que termina, como los docentes son intérpretes profesionales y que trabajan de intérpretes, Claro. es la forma en que ingresas al mercado normalmente, Claro. acompañado de tu profesor, que elige el candidato potable, capaz, idóneo, y le busca a lo mejor los eventos en los cuales puede empezar. Claro. En una situación cuidada, digamos. A ver, una charla a lo mejor de media hora sobre un tema en el que tenés un mes para prepararte, cosas muy puntuales. Muy difícil que te vayan a alargar a una consecutiva de 5 días seguidos sobre riesgos radiológicos, Claro. Sí. por así decirlo. Y entonces, en cuanto al mercado, además de congresos, ¿a dónde puede trabajar el intérprete? Un intérprete en congresos, acompañamientos, visitas a fábricas, tambos, campos de maíz. Eso, o sea, que puede darse también viajar bastante y Se demás. puede viajar dentro de Argentina, se puede viajar al exterior, ya sea conferencias, o a mí me tocó, por ser no por ser traductor público, por tener matrícula, pues esto lo aclaro siempre, porque el tema de la matrícula funciona en la Argentina. Claro. Si uno puede trabajar en el exterior, en un tribunal, sin necesidad de matrícula, pero lo menciono porque me tocó. No solo conferencias en el exterior, una vez terminé en un tribunal en una audiencia, trabajando con un abogado que tenía que presentar un caso. Y en una especie de acompañamiento consecutiva en algunos momentos y simultánea a la vez. Claro. Así que hay variedad. Hay variedad. ¿Qué pasa con la justicia, Jorge? ¿Trabajaste? Hay justicia No, para no hay los peritos. justicia. No hay justicia. Trabajé durante muchos años. Es un dolor de cabeza en algún punto. Sí. Puede ser divertido para aprender, pero lamentablemente el perito traductor / intérprete enfrenta solo escollos. Ahí tenés un rubro donde sí hay muchos que recién se matriculan o tienen un año de matriculados y pueden ya inscribirse como perito intérprete. Porque es un tema legal ahí, es la ley. En Claro. realidad, el único que está habilitado para oficiar de... No se hace diferencia entre traductor e intérprete. Claro. No, sí, es ¿No? el traductor Es público. el traductor público. El problema es que, espero que en las carreras no me maten con este comentario, pero los alumnos no salen preparados como intérpretes cuando se reciben como traductor público. Claro. Sí, no están realmente capacitados para hacer interpretación. Entonces, Y además O sea, algunas cuestiones también que exceden lo jurídico, que exceden la interpretación, que exceden la traducción, que es el manejo de la justicia, justamente. los tribunales, el ambiente tribunalicio, todo lo que es lo procesal. En especial lo penal, Sí. porque eso es cuando el intérprete está más en contacto, si Pero se quiere, ¿no? lamentablemente eso llevó a situaciones en las cuales hay peritos que tienen que firmar una declaración de idoneidad. O sea, esto lo sabemos, es Sí. una realidad. Entonces tengo el título, pero no puedo oficiar, o sea, tengo que hacer una declaración extra. O sea, quizás habría que dividir, no sé, en años futuros las carreras, dar especializaciones.
Bueno, la especialización es un gran faltante en este país, en todos los rubros, no solamente en la interpretación, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo me quiera especializar... No hay, sí. Claro, pero el problema es que los jueces... A ver, yo soy intérprete, entonces muchas veces los jueces me terminan preguntando cómo es que hago interpretación. Claro. O me preguntaban porque no lo hago hace rato. Entonces uno termina explicando, porque soy intérprete, pero ¿cómo si el que vino la otra vez? No era. Entonces, a ver, empieza a ser hasta contraproducente para otros traductores. Es un arma de doble filo. Claro, claro. Las asociaciones, vamos a hablar un poquito de las asociaciones. A nivel nacional, ¿qué papel cumplen y cómo acompañan a los intérpretes? A nivel nacional existe la Asociación de Intérpretes de Conferencia de la Argentina, que se llama ADICA. Yo soy miembro de la comisión directiva. Soy el que persigue por los pagos, soy el tesorero. Y en realidad cumple una función similar al Colegio de Traductores y una función, o sea, haciendo una comparación en la Argentina, y una función similar a la que es AIC, que es la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencia. En realidad la asociación lo que hace es velar por las condiciones de trabajo, velar por honorarios. Si bien los honorarios están desregulados en la Argentina con las profesiones liberales, en realidad se tratan de recomendar honorarios profesionales dignos para que uno pueda vivir. Y como vos decías, Damián, antes, hablando de la preparación, si yo tengo una conferencia, muchas veces dicen el honorario es caro de esta conferencia por 3 días. Y pero si yo tengo que estudiar, también me tienen que cubrir los días de estudio. Independientemente de si yo soy un experto o no, tengo que leer el material. Claro. Y es tiempo que tiene que estar cubierto por el honorario. Igual si sos experto, eso ya es un valor agregado tuyo. Es un valor agregado mío. En todo caso, tengo derecho a cobrarle más todavía. Por supuesto. Sí, pero hay nombres que aprender, lugares que aprender. Exactamente. Cosas, o sea, hay un montón de cosas que por más que seas experto en medicina, siempre hay cosas nuevas y hay material que leer. Hay que leer el material aunque sea de la conferencia. Y así que ADICA lo que hace es tratar de velar por las condiciones de trabajo, la forma de trabajar, la cantidad de intérpretes que tienen que estar según la cantidad de horas, la cantidad de horas que puede cubrir un intérprete solo, o si son 2, o cuando conviene. Contanos más un poquito de eso, porque vos hablaste del compañero que está en la cabina, ¿qué función cumple? ¿Por qué tenés que tener un compañero? Etcétera. Bueno, en realidad, en primer lugar, porque uno no es que aprende el micrófono y le da, y le da, y le da, y le da, y le da. Pero, o sea, se trabaja en equipo porque uno va rotando. Uno cubre 15, 20, 30 minutos, le pasa el micrófono o la posta al compañero, quien interpreta 15, 20, 30 minutos y vuelve a pasarnos la posta. Pero cuando uno está apagado, por así decirlo, o no interpretando, en realidad uno no se desconecta totalmente. Uno tiene que estar al pie del cañón para tomar nota de siglas, números, nombres, poder ayudar a notarle algo que al compañero se le haya escapado, no haya sabido, o una mejor solución de alguna palabra, alguna frase difícil. ¿Siempre hay camaradería? En general sí. Por más que todos seamos rivales, por así decirlo, ¿no? Forma, como pasa con los traductores, ¿no? Pero todos nos necesitamos. En ese momento necesitas y en realidad a tu amigo. Sí hay camaradería. Bueno, igual en el mundo de la interpretación, esa rivalidad de la cual vos hablás está un poco más presente que en la traducción, porque en realidad el mercado de la traducción hasta es difícil saber con quién competís en una determinada empresa, si es que competís con alguien, y me da la sensación de que el mercado hace que sea medio difícil. Sí, igual, por el acceso internacional me refiero, ¿no? Que uno puede decir, no, yo no compito con nadie si tengo un cliente en Holanda y otro en Estados Unidos. Pensando en eso, pero no, o sea, no creo que haya tal... A ver, porque como vos lo decís, parece que hubiera una rivalidad feroz entre los intérpretes y no lo hay en realidad. Porque al contrario, en realidad... Bueno, pero hay una competencia, es decir, se conocen, saben quién es este, quién es el otro, quién llaman para este congreso, quién, ¿no? Digamos. Es un mundo más chico. Es un mundo más chico, por lo cual te conoces mejor. Sí, más visible aparte de eso. Es muy visible, por lo cual también tenés que tener mucho cuidado en no meter la pata, pues si te quemaste, nadie más te llama, jamás te recomiendan. Pero no rivalidad en el sentido, quizás como vos lo decías, una rivalidad feroz. Este congreso me lo dieron a mí el año pasado y este año se le vino a Jorge, digamos ahí. A ver, esto puede suceder. Digamos, no necesariamente eso implica algo malo, pero como que hay posibilidad de choque, porque es muy raro. A ver, sí, porque somos menos y eso se puede dar a conocer más fácilmente. Ahora entiendo lo de las preguntas urticantes que me ibas a hacer. Pero bueno, es una realidad con la que uno tiene que lidiar. Y además, a ver, entra también todo un aspecto subjetivo. Claro. O sea, la interpretación tiene una carga mucho más subjetiva que la traducción. Sí, por supuesto. Entonces, el cliente puede hasta contratar a otro
Y no necesariamente por precio, sino porque no le gustó, porque quiere de otro sexo, porque no le gusta el tono de voz. Por tu tono de voz. A mí, entre paréntesis y hablando en serio, me han dicho, pero realmente es bueno escucharte, porque nada, trabajo la voz de otra forma, por otras cuestiones. Y dicen, no, me ha tocado de intérpretes que era un desastre. O sea, no por ser malo, pero sino porque el tono era o muy elevado o muy agudo. Sí. Hay una carga subjetiva muy grande en esto. ¿Hay alguna técnica de toma de notas, algo por el estilo, para la cabina? Hay una técnica muy famosa de un tal Rosanne. Sí, el libro no sé si se encuentra en librerías, en papel se puede bajar de internet probablemente. Sí, la toma de notas de Rosanne. ¿Se usa de hecho? ¿O no, ya no? A ver, no sé cuántos lo usan, conozco algunos. Lo que uno termina haciendo es un modelo propio de... Sí, algo ad hoc. Claro. Porque este sistema de notas, más que para la cabina siendo simultánea, te sirve para ser consecutiva. Claro. Sí, en la cabina terminás tomando nota mucho menos. Y o si tu compañero te toma nota. Claro. No tenés tiempo. Exacto. Porque la nota te tiene que servir como recordatorio para cuando vas a ser consecutiva. Claro. Si no, para la cabina. Perfecto. Bueno, muy interesante la charla. Vamos a pedirle a Jorge que se quede un bloque más con nosotros. ¿Podés o ya te vas? Me quedo. Damián me dice que me va a invitar a cenar, por eso me quedo. Buenísimo. Pero mirá que vienen más preguntas urticantes. Claro, en el último, si se queda en el último bloque siempre son las preguntas más urticantes. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y seguimos charlando con Jorge en el próximo bloque. Entredichos. Bueno, ahí estamos de regreso en Entredichos y escuchábamos a The Strokes, You Only Live Once. Y antes de que de continuar con la charla con Jorge, vamos a pasar un pequeño chivo de una próxima actividad del Colegio de Traductores, 23 y 24 de septiembre, antes de que Cecilia Picarello nos está quemando la cabeza por Twitter, ahí diciendo, por favor, hagan cuarto encuentro nacional de estudiantes de traducción, ¿sí? Único encuentro exclusivo para estudiantes. O sea, yo no puedo ir. Yo tampoco, digamos. ¿Sos Jorge estudiante tampoco. de traducción? Por eso. No. Nos anotamos en algo y listo. Ya no. Sí, alguna materia. Claro, una materia, el algo. traductorado de griego, qué sé yo. Tiene que Así, listo. presentar la libreta en la que diga, estoy estudiando acá. Pero qué riguroso. Yo tengo la libreta. Yo también, Capaz que del año mira la 40, fecha. pero no importa. Único evento en donde todos los oradores preparan específicamente sus presentaciones para los estudiantes. Este año tenemos, entre otros, a Ricardo Chiesa, que para hablar de traducción jurídica, a Gabriela Escandura para hablar de la traducción audiovisual, Olga Álvarez va a estar hablando de la interpretación, bueno, Natalia Guerra y Valeria Cardoso, con su voz hermosa, maravillosa. ¿De qué vamos a hablar? Todavía no sé. Van a hablar de la labor pericial. Bueno, Mariana Costa va a estar hablando de marketing. Bueno, de todo un poco. 23 y 24 de septiembre en el Círculo de Oficiales de Mar, a la vuelta del CTP-CBA. Hasta el 14 de septiembre tienen tiempo para anotarse. ¿Y qué hay de cierto, Jorge, en que algunas veces cuando vos te llaman para interpretar, te piden algo más que la interpretación? Y vos decís sí. Sí, así vos? sin dudarlo. ¿No te ves olvidado? No, me acabo de acordar de algo. Hace muchos años yo era joven, era inocente, inexperto y estaba acompañando a un grupo de productores agropecuarios. Ajá. Y después de Córdoba, Público difícil los agropecuarios. Soy de Santa Fe. Terminamos en Venado Tuerto. Y la última noche los argentinos querían llevar a los yanquis a divertirse. Terminamos en un lugar así oscuro, un farolito rojo que alumbraba. ¿Te pagaron más por eso? Me pagaron la Coca-Cola, no la quise ni abrir. Y yo lo que le dije a los muchachos, yo acá... Hasta acá interpreto. Acá metan la mano en el bolsillo, saquen la billetera, el idioma universal. Esta especialización me excede. Digamos, yo la terminología de lo que va a pasar ahora. Yo era agropecuario. Pero el lenguaje del amor es universal. Claro, no pasa totalmente. nada. ¿Cómo del amor? ¿De qué estábamos hablando? Porque yo entendí otra cosa. ¿Qué entendiste, Virginia? No era tan amor como, digamos, ¿no? No, yo entendí que habían ido y se había cortado la luz. No. Claro. Cambió la Fue algo bombita así, de la fue algo luz así. roja. No le quedaba otra en Venado Tuerto bueno. que la roja. Por eso te contaba que en algunos momentos
hay una carga subjetiva en elegir al intérprete, por la Claro, voz, porque el sexo. Si sos mujer, estás al horno. En ese O caso, no, sí. no sabes. ¿Cuánto tonificado tiene el cuerpo? Por ejemplo. Claro. Puede ser un factor. Exactamente. ¿Cómo? Que eso es sutil la mi amor, Sí, por sobre todo. supuesto. No, totalmente. No, vos no. Bueno, ¿cómo lidia el intérprete con las críticas? Que me imagino que, sobre todo, vienen muchos de los que no conocen nada de por qué uno dice o hace o tal cosa, ¿no? Antes que eso está la autocrítica. La autocrítica. En general Bueno. solemos ser bastante autocríticos porque aprendemos, a diferencia del traductor, a veces que vivimos al borde del abismo y que nos vamos a caer en algún momento. Sí, porque siempre uno lidia con el propio desconocimiento del tema, de la terminología, se nos escapa un acento o tenemos un día malo, nos levantamos cansados, mal dormidos o... Creo que aceptar eso es una de las cosas más difíciles de la... Siendo Y traductor sí. encima, que uno es tan perfeccionista, aceptar que uno se puede equivocar y se va a equivocar a diario, con el margen de error menor que uno pueda Sí. dar, pero va a suceder. Y además uno se acostumbra, a diferencia del traductor, que uno trabaja con un compañero todo el tiempo. Entonces, el error es algo natural o el que te marquen. Claro. Constantemente, y es la forma en que aprendes también. Entonces, Sí, uno no hay que aprende a tomarlo ni lidiar como con ofensa eso. ni como A veces nada. es más difícil la autocrítica, porque uno se acostumbra a que la corrección... Como traductor, yo le envío la traducción a mi colega, me contrató, y a lo mejor no me entero de los cambios que haga, o sí. Pero el intérprete es constante, el compañero... Jorge, acá me dicen por cucaracha ¿Qué te dicen? que una vez tuviste que ir sacándote tu ropa de a poco para Fue hacer ese día un de la trabajo bombita. de interpretación. Uno se pregunta serias y No después sé resulta si que... realmente. Me dijeron que era Vamos un programa mechando, una serio serie, del una no, una colegio serie, de una no. traductores. Sí. Ya estamos cerca no de sé las si fue de a 8. poco que me la saqué la ropa. Ah, fue rápido, está bien. Bueno, en realidad no. Yo estaba trabajando por una colega. La semana que viene vamos de 12 a 1 de la mañana, por las dudas. Claro, es horario de protección al menor. En realidad estaba trabajando por una colega, éramos un equipo de unos cuantos intérpretes, y había que entrar en una planta, digamos, a una zona donde había que cambiarse y ponerse el overol. Ah. El overol y la ropa interior de la planta, claro, del del lugar. lugar. Entonces en el vestuario había que sacarse todo. Todo, hasta tu ropa interior. Exactamente. Claro. ¿Y Qué momento. titubeaste? No, me estaban pagando, era parte del trabajo. Siempre que Aparte, haya dinero de por a medio. ver, Ya está. era la primera vez que me pagaban para que me desnudara. Ya A ver, está, había que aprovecharlo. había que aprovechar. Exactamente. Así que se lo estudiantes- agradezco a mi querida colega. Estudiantes de interpretación, sépanlo. Están expuestos Están ya. expuestos a estas cosas. Puede pasar cualquier cosa. Exactamente. ¿no? Contanos, Jorge, porque muchas veces la gente, aun cuando contrata el servicio de interpretación, no está acostumbrado a tener un intérprete. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción después de que se hizo la interpretación, etcétera? Y es bastante variada. Hay gente que queda absolutamente sorprendida por el tipo de servicio o lo que es la interpretación, que no pueden creer que pueda ser mucho más rápido con un intérprete en una cabina que si están ellos mismos parando el orador, dando la explicación entre el padre, el hijo, el dueño de la fábrica, el gerente. O sea, esto me ha pasado alguna vez. Están sorprendidos. Así todo, a veces pasa que la gente más grande no termina de digerir el costo que tiene el paquete entero. Estamos hablando a lo mejor de empresas chicas, pymes. Claro, o sea, el honorario de los intérpretes, la cabina, el equipo técnico. Pero bueno, a lo mejor las generaciones más jóvenes lo ven no como un gasto, sino como una inversión para poder sacar mayor rédito de la actividad que hacen. Y a lo mejor en 4 horas cubren lo que si no necesitan 8 horas, la gente se aburre, se les para, se va. ¿Alguna vez te pasó que el cliente haya tenido una mala experiencia en el pasado y haya dicho, no, bueno, realmente tengo que hacer la inversión porque si no se me viene a pique todo? Sí. Por suerte sí me pasó, porque entonces así uno puede cobrar mejor. Obvio, lógico. El año pasado... Ah, ¿vos te fue mal? Claro. Esperame que Qué voy suerte. Dame un segundo que toco un poquito los Modifico números. el presupuesto. No. Bueno, no me enteré así, pero más o menos. El año pasado una colega me contrató para hacer una charla en Santa Fe. 1 hora, 1 hora y media. Un tema bastante técnico, eran sobre vestimentas ignífugas. Qué tema copado, ¿no? Sí, sí, te quita el sueño. La charla duraba 1 hora y media, el café, después era media hora más, éramos 2 en la cabina, y en la mitad, cuando vinieron a la cabina sorprendidos que pasaba, porque no nos habían interrumpido. ¿Para qué no nos van a interrumpir? Porque venían de el interior del país, de otra ciudad, donde habían contratado a quien encontraron, que no era intérprete, y había sido desastroso, no podía
hacer simultáneo a la persona. Así que bueno, gracias a eso, este año me llevaron fue por mejor. 1 hora y media a Córdoba y en Ah, avión. muy bien. Entonces, Muy bien. bueno, uno puede cobrar mejor así. Es lógico. Mercado internacional para el intérprete, ¿se puede acceder? ¿Qué posibilidades hay? Se puede acceder, lo que pasa es que para competir, digamos, en el mercado internacional, con un idioma extranjero no basta. Básicamente necesitas 2 como mínimo. Y tenés lo que O es sea, el mercado de la no ONU. es habitual que te manden a Perú, Colombia, Venezuela, Chile, qué sé yo. Empecemos por América. A ver, habitual, habría que definir habitual en función de qué. Si tenés varios idiomas, a ver, no solo, digamos, español, inglés, si tenés español, inglés, francés, portugués, sí. Claro. va a ser mucho más factible y además dentro del sistema de la ONU, por ejemplo, se busca gente que sea trilingüe. Trilingüe. O sea, a ver, trilingüe, y acá quizás tenemos que hablar de la clasificación lingüística, la lengua A, B, C, que básicamente la lengua A es la lengua materna del intérprete, la lengua B es aquella a la cual uno interpreta profesionalmente hablando, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí. Y la lengua C es la lengua que yo tengo pasiva, a partir de la cual interpreto, pero hacia la que no voy. Claro. En la ONU, sí, como en la Unión Europea y en estos grandes organismos, se trabaja siempre hacia la lengua madre. Entonces, cuantas más lenguas B o C tenga, mejor. Claro. ¿Sí? Entonces, sí se puede acceder al mercado internacional. Yo ingresé al mercado internacional el año pasado con algo parecido, pero muy curioso, porque en vez de trabajar para mi lengua A, el español, tuve que trabajar para mi lengua B, lo cual fue una fuente de presión Claro. Mucho más. muy grande, Claro. pero bueno, fue muy, muy interesante. Obviamente inglés es la primera lengua que más mercado nos da. ¿Qué otra lengua recomendás? O sea, para el que está escuchando y dice, mira lo que dice Jorge, yo voy a estudiar otro idioma En porque realidad, quiero tener acceso a hoy esto. por hoy, en realidad con tener, aunque sea inglés y francés, Francés, muy bien. el mercado de la ONU, español, inglés y francés, porque los otros de la ONU son chino, Ruso. árabe y ruso. Claro. Y Ahí está digamos complicado. que está complicado, ruso quizás, porque árabe y chino dentro del sistema de la ONU lo hacen los nativos. Claro. Sí, ahí van y vienen desde su propio idioma. O sea, Si francés no- y ruso, ahí para tenerlo en cuenta. Y para el mercado de la ONU. Sí. Otro idioma en América es el portugués. El portugués, claro. En Sí. 2 palabritas, contanos qué es el relay. El relay es cuando se trabaja con más de un idioma extranjero y, por ejemplo, hay un chino dando la conferencia en chino. Yo no entiendo chino, entonces hay una cabina de intérpretes chino que pasa el discurso de chino al inglés y yo lo paso del inglés al español. El relay es una fuente de presión extra, como te comentaba antes, porque obviamente si uno de los intérpretes mete la pata, el otro intérprete No, es un sí, efecto va a dominó, reproducir el error, probablemente o lo aumenta, no lo sabemos. Claro. Entonces, cuanto menos relay haya, mejor. ¿Hiciste varios relay? Bueno, hablábamos antes Sí. del Congreso de Traductores, Sí. ahora hace unos meses, y había cabina de inglés y de portugués, y si no me equivoco, uno de los intérpretes de portugués nos tomaba a los que estábamos en la cabina de inglés. Claro. Así que sí, Claro. he hecho relay. Y el año pasado hice relay en una conferencia de una semana, yo tomaba del francés al español, y la otra cabina pasaba del español al inglés. Claro. Bueno, un mundo fantástico. Fantástico. Impresionante. Hemos descubierto esta tarde-noche en Entre Dichos. Gracias, Jorge, Mil gracias. por Un habernos placer, acompañado. y será hasta pronto. Hasta muy Sí, pronto, pronto. sí señor. La dejó picando, ¿eh? Obviamente, como con los clientes. Muy bien. Vale, Vir, nos vemos la semana el que viene. martes. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el martes que viene. Hasta el próximo martes. Entre dichos, entre tantas palabras que hay, entreverada, decir bien, decir mal, entre tanta gente entrelazada en el hoy, entretenida, decir bien, decir mal, entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar, entre chocar entre los dos,